Hola, ¿qué tal están? Hoy hablaré de la desigualdad y también, por supuesto, de la violencia social y de otras cuestiones similares. Ciertamente vivimos en una sociedad compleja y pues también esa pluralidad de la propia sociedad pues hace que haya determinados tipos de conflictos. También pues a veces hay un deterioro del espacio público y de los servicios sociales porque pues también hay un cierto nivel de conflictividad y además pues a veces hay carencias en los servicios públicos de sanidad y de otros, y por lo tanto hace falta pues más diálogo social, más mediación, más gestión política y gestión adecuada de los conflictos, etcétera. Está claro que la convivencia social nos aporta muchos beneficios y la sociedad también es algo absolutamente necesario. Pero realmente diríamos que los problemas más graves, si hubiera que seleccionar algunos, serían precisamente la desigualdad y la violencia. En relación con la desigualdad se pueden plantear muchas cuestiones y diríamos que esta desigualdad pues se refiere a los recursos que poseen las personas, a las propiedades que poseen las personas y sobre todo a los ingresos que tienen para poder vivir con dignidad. En ese sentido, la desigualdad más común está unida o está vinculada precisamente a la diferente distribución de la riqueza entre personas y entre grupos sociales. Hay una minoría muy rica en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, y luego pues la inmensa mayoría de la gente pues es pobre o tiene unos recursos económicos bastante limitados. Por ejemplo, si nos referimos solamente a España, es evidente que al comienzo de la pandemia de la COVID-19 ya vivían 4,5 millones de personas en una situación de pobreza severa, 1 millón más que en el año 2008, y más de 12 millones sobrevivían en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social, según el informe AROPE sobre la pobreza en nuestro país. Son datos realmente pues, estremecedores, son datos que dan mucho que pensar y, por supuesto, las personas que se encuentran en exclusión social, cuando carecen de oportunidades para educarse y para acceder a los servicios básicos, los servicios de calidad, y cuando tienen cerrado el acceso al mercado laboral, al sistema bancario y a una vivienda digna, incluso al sistema de justicia, pues esto redunda o produce pues una situación de injusticia social que realmente es tremenda y que los poderes políticos tienen que solucionar. El poder político en cada momento que esté en el gobierno central de España, fundamentalmente. Otro problema asociado a la exclusión social es el de la pobreza energética, que se produce cuando los ingresos de un hogar familiar son insuficientes para la energía necesaria para satisfacer las necesidades domésticas y que afecta a la salud, al bienestar, al rendimiento educativo, etcétera. Y en eso ya estamos entrando de una forma acelerada por causa de la guerra de Rusia con Ucrania. Y esto, por desgracia, pues aunque es verdad que el gobierno actual está poniendo los medios para evitar esta pobreza energética, veremos lo que sucede dentro de pues, unas semanas, cuando comience el invierno. Por otra parte, hay otros fenómenos también pues de desigualdad muy claros, como por ejemplo el chabolismo, que es un fenómeno que persiste especialmente en las grandes ciudades españolas, a pesar de los avances logrados en políticas públicas en los últimos 20 años, y afecta a los sectores más débiles, más vulnerables de la población, que se ven obligados a vivir, diríamos, en asentamientos de chabolas en situaciones de vida realmente deplorables. A todo esto hay que añadir, por supuesto, el nivel de criminalidad y violencia que existe especialmente en España, que no es tan grande como el que existe, por ejemplo, en Brasil o en México o en otros países de Latinoamérica, afortunadamente, para España, pero, y aunque predomine una actitud de rechazo a la violencia en nuestro país, pues porque la gente es consciente de que la violencia y la criminalidad afecta a su calidad de vida, afecta a sus derechos y a su bienestar, y por lo tanto pues hay un rechazo en ese sentido claro de la violencia y de la criminalidad. Por otra parte, pues aunque las fuerzas policiales pues trabajan de una manera muy eficaz, pues por supuesto sigue habiendo robos, atracos, otros delitos, pero a pesar de esto España puede ser considerada como uno de los países más seguros de Europa, afortunadamente.
especialmente por el buen trabajo de los cuerpos de policía. Realmente, si hubiera que analizar estas cuestiones en algunos textos, pues se podrían elegir, por ejemplo, tres. El primero, el que quiero comentar algo, un poco, es el problema de la brecha digital. Ahora recientemente ha salido una noticia de que el gobierno se da un plazo de un año para que las entidades bancarias pues faciliten el acceso presencial a sus oficinas en determinadas zonas rurales de España. Esto realmente está muy bien, pero me parece que el plazo es excesivo, un año, y tendría que ser menos tiempo, probablemente pues 6 meses, medio año, y ya sería bastante, creo yo. Hay un texto aquí que habla de estas cuestiones, que es de cruzroja.es y que dice: el problema de la brecha digital. La brecha digital supone la desigualdad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, entre grupos sociales. Estos grupos se suelen determinar en base a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales. Según Joaquín Pérez, responsable del área de personas mayores de la Cruz Roja, la pandemia ha agudizado este problema porque pues las comunicaciones y la tecnología ayudan a mitigar el aislamiento de la soledad, el aislamiento y la soledad no deseada. Nos hemos encontrado con que es necesario poner dispositivos al alcance de todas las personas, pero también la conectividad y competencias técnicas para usarlos precisan. No es por tanto una cuestión meramente económica que se solventa repartiendo tablets, sino que debemos formar a quienes hasta ahora han estado alejados de la tecnología. Efectivamente, una gran parte de la población, o una parte considerable al menos, no es nativa digital, como los niños, adolescentes o jóvenes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido, también hay que reforzar la asistencia presencial, no solamente en bancos, en organismos públicos, etcétera, y si no, también facilitar el acceso a las personas que no sepan desenvolverse con la tecnología digital actual. Y eso, aunque pues, ha habido alguna campaña por parte del gobierno en ese sentido, promovida especialmente por representantes de la población de más edad en general, pues es algo que hay que realizar ya de una manera más rápida, más efectiva. Aparte que la brecha digital también pasa a personas de mediana edad también, y no todos los que pues, saben manejarse en Internet pueden saber manejarse en algunos aspectos del funcionamiento de Internet. Por lo tanto, la tecnología digital es bastante compleja. Incluso a veces los nativos digitales no saben hacer determinadas cosas en Internet. O sea que eso no significa que haya un conocimiento total y pleno por parte de los adolescentes y jóvenes de todos los aspectos de Internet, ni mucho menos. Pero todo esto tiene que solucionarse con más formación, más información, más comunicación, y en el caso de que esto al principio no sea pues muy efectivo, pues poner más medios humanos, más personal para atender las dudas y las consultas de las personas que no saben manejarse digitalmente, porque eso no es un deber ni es una obligación. En ese sentido, esto también tendría que ser aplicado a los organismos oficiales. Y facilitar distintas vías de acceso a sus servicios, no solamente la digital, sino también la presencial, de una manera más flexible y menos rígida. Eso sería lo apropiado y lo deseable. Respecto a otra cuestión como la violencia, pues por ejemplo hay un texto que se podría comentar que es de alnavío.es del año 2021, o sea que bastante reciente, que se titula Noches de disturbios en España, y dice así el texto: contenedores de basura ardiendo en la vía pública, calles bloqueadas, piedras lanzadas contra los escaparates de las tiendas cerradas, enfrentamiento nocturno de jóvenes contra la policía. En un escenario donde parece acercarse el espectro de un nuevo confinamiento domiciliario, lo que reduciría la actividad económica y aumentaría el desempleo, es posible que este sea el signo esperpéntico de los tiempos por venir. Esto era en tiempos de la pandemia. El impacto global de la pandemia está presente. En un primer instante, la sociedad se ve aturdida por el choque de la enfermedad, por la tensión a la que es sometida la sanidad pública con el aumento de los enfermos. En un segundo momento, vemos el impacto económico, el cierre de negocios, sobre todo de turismo y hostelería, también de sectores conexos, y vemos disminuir los empleos. El tercer golpe se expresa en el descenso de los ingresos y en el aumento de las condiciones precarias a las que se ve arrastrada una parte de la población. Efectivamente, al final, pues esta situación de confinamientos, de restricciones continuas causados por la pandemia del coronavirus, pues afortunadamente pues han sido superadas
estas condiciones restrictivas y ahora ya, aunque sigue existiendo el coronavirus y hay que actuar con prudencia y comportarse con prudencia, pues estos disturbios pues en general han desaparecido, aunque sigue habiendo violencia en grandes ciudades, especialmente en Madrid, en algunas zonas de Madrid, en Barcelona también y en las grandes ciudades. Por motivos obvios, al haber mayor población, mayor cantidad de gente, pues la probabilidad de delitos o de disturbios es más frecuente, etcétera. Aparte que hay otros temas relacionados con bandas de jóvenes que pueden ser más o menos agresivas, etcétera. En ese sentido, por supuesto, la labor de la policía es excepcional, es extraordinaria, pero aún así pues sigue habiendo a veces criminalidad, sigue habiendo a veces homicidios o asesinatos y esto es algo que ocurre a pesar de la vigilancia policial, porque no puede haber un policía por cada ciudadano, lógicamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se ponen para que esto no suceda. En cualquier caso, se trata de minimizar los disturbios y de que esas situaciones no se produzcan en la medida de lo posible. Por supuesto, insisto en la gran labor de las fuerzas policiales, pero aunque desarrollen una gran labor no pueden evitar todos los problemas que pueden suceder en la vía pública, especialmente los fines de semana, etcétera, por motivos que todos podemos pensar claramente cuáles son. Otro documento que se puede comentar algo al respecto en relación con él es el tema de los ocupas, de la ocupación de viviendas. Los ocupas van a más en España, es el título que está publicado en el diario digital 20minutos.es en el 2021 y dice el texto: en España hay unas 120.000 viviendas ocupadas, tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares, y 1 millón de afectados. Antes teníamos ocupas que eran grupos de ultraizquierda, anarquistas, que ocupaban viviendas por ideología. Además, había una pequeña parte de personas pobres, vulnerables, que lo hace por necesidad y por falta de ayuda de las administraciones. Pero con los cambios del gobierno que favorece la ocupación se han sumado mafias delictivas que se lucran invadiendo viviendas y cobrando alquiler, asegura Tony Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación, ONAO. En efecto, diríamos que lo que tendría que hacer el gobierno es poner viviendas sociales de alquiler muy barato para que las personas afectadas por el desempleo y que pues tengan muy pocos ingresos pues puedan acceder a ellas, o incluso viviendas gratuitas en algunos casos más extremos de pobreza, etcétera, de ciudadanos de España o de otros países que vengan a España, y de esa forma pues no habría este fenómeno de los ocupas. Otra cuestión es que también es verdad que puede haber viviendas desocupadas, pero en las que no se vive normalmente, pero eso sería otro caso diferente, que el gobierno podría arbitrar soluciones intermedias y en ese sentido quizás con el consentimiento de los dueños o bueno, buscando otras fórmulas alternativas se podrían buscar soluciones. En cualquier caso, la creación de muchísimas viviendas de protección oficial públicas de acceso muy barato al alquiler, pues eso sería una solución idónea para muchísimas personas. Y sobre todo hay que defender el derecho a la vivienda de las personas que están viviendo en un piso, que no pueden ser desalojadas por ocupas, porque es crear otro problema más. Tienen un derecho legal a estar en su vivienda y no pueden ser expulsadas de ella por otras personas que no tienen vivienda. Los que están en la vivienda legal no tienen responsabilidad porque las otras no la tengan. La responsabilidad ahí es del gobierno, que tiene que cumplir la Constitución y garantizar el derecho a la vivienda de todos. Y si no, pues construir albergues o edificios donde puedan vivir de una manera comunitaria las personas sin vivienda. Buscar soluciones de ese tipo para que el fenómeno de ocupación disminuya muchísimo o no exista. Ese sería el tema a resolver por parte de las administraciones públicas, del Ministerio de Vivienda, etcétera, y del Gobierno central actual. O bien crear edificios o albergues que puedan vivir cientos de personas y por todo Madrid y por otras ciudades españolas, o bien facilitar pisos baratos, un alquiler muy barato a muchísimas personas que los necesitan, y de esa manera pues no habría 120.000 viviendas ocupadas, porque esas 120.000 viviendas estarían diríamos siendo usadas, por decirlo así, o viviendo en ellas
pues porque serían de creación estatal y en ese sentido no habría ocupación. O sea que el propio Estado tendría que dar pues alrededor de 100.000 viviendas o 120.000 a las personas que no tienen dónde vivir, que no tienen vivienda o que no pueden comprar una vivienda o alquilar una vivienda porque tienen unos ingresos mínimos. Habría que crear eso, un banco de viviendas, pues de 100.000 viviendas, 130.000, 150.000, para tener un margen de maniobra y que nadie tuviera que vivir en la calle. En ese sentido se evitaría el problema de los ocupas también y bueno, habría unas soluciones ya mejores. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.